¿Cómo estaba? Bien, bien. Hoy vamos a ver, empezamos una serie que se llama, un estudio más bien, del libro de Hebreos. Y Hebreos es un libro muy interesante y vamos a ir, ya estamos en el capítulo 4. Un contexto para ustedes es algunas cosas aquí que puse, ¿verdad? El autor de este libro es desconocido. No saben quién es el autor. Unos dicen que es Pablo, unos dicen que es Bernabé, unos dicen que es Silas, diferentes personas, ¿verdad? Pero lo importante es que este libro fue escrito a creyentes judíos que estaban siendo perseguidos y el autor quería animar que perseveraran en la fe. Porque en esos tiempos, imagínense, di este ejemplo la semana pasada, pero imagínense que están en una comunidad, todos tienen los mismos costumbres y religión, podemos decir, y de repente tú empiezas a seguir a Cristo. Ellos eran judíos, entonces Cristo o el Mesías no aceptaron a Jesús como el Mesías. Entonces, para aceptar a Jesús como el Mesías, toda la familia empezó a abandonar a esas personas. Estaban siendo rechazados por sus familias, por sus hermanos, hermanas, a la comunidad, si tenían negocio. Imagínense que ya no tienen negocio porque ellos saben que dejaste tu fe, ¿verdad? Algunos que están aquí tal vez vienen de diferentes jornadas espiritualmente o diferentes religiones, ¿verdad? Y han sentido eso, ¿verdad? Y personas dicen, pues, ¿por qué te cambian? No te conviertes a aleluya o no sigues a Dios. Sigue adelante, sigue haciendo lo que siempre has hecho, ¿verdad? Pero imagínate eso y ya no tienes negocio. Gente no quiere venir a tu tienda o agarrar tus servicios. Entonces ese fue un tipo de persecución, pero más de eso, estaban siendo perseguidos para ponerlos en la cárcel o aún matarlos, ¿verdad? Entonces, el libro de Hebreos fue escrito para animar a esas personas que no dejen la fe, porque es muy fácil de decir, estas cosas me están pasando, es más fácil regresar lo que antes estaba haciendo. Pero este libro siempre habla de la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Y así sobre cualquier ángel, sobre sacerdote, o las prácticas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Durante el libro vamos a seguir viendo eso, ¿verdad? Esas ilustraciones del Antiguo Testamento, porque todo apunta hacia quién es Jesús. Entonces, vamos a comenzar el libro de Hebreos, capítulo 2, en versículo 1. Si tienen sus Biblias, bien, si pueden abrir. Si no, lo pueden ver acá arriba. Hebreos 2, 1 dice así: así que debemos presentar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviamos de ellas. Así que debemos prestar mucha atención. Entonces, ¿por qué empieza así? Unos dicen de hecho, ¿verdad? Unas traducciones. Pero es que está hablando de algo que sucedió antes. Entonces, ¿qué es lo que acabamos la semana pasada? Hablamos de Hebreos capítulo 1, donde dice que Jesús, más bien aquí tengo unos puntos de la semana pasada. Las verdades que hemos oído, que eran eso de que Dios habló por muchas maneras y por medio de profetas. Dios habló y ahora Dios habla por medio de su Hijo y dice: Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Más bien sabemos que Jesús es Dios
con nosotros. Y por eso habla de la supremacía que es sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, estas son las verdades que el autor nos dijo en el capítulo 1. Y ahora podemos regresar de esto, que Jesús y su supremacía que es sobre los ángeles y que Jesús es Dios. Entonces ahora podemos empezar capítulo 2. Así que debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, que Jesús es Dios, es su supremacía sobre los ángeles. Y dice más, no sea que nos desviamos de ellas. En inglés la palabra es drift. Y la palabra que está usada aquí es como una ilustración de un barco que se está desviando, se está dejando llevar por el corriente, que no ha dejado su ancla, ¿verdad? Y empieza a desviarse, empieza a ser jalado. It begins to drift away. Entonces, esta es la ilustración. ¿Y qué es lo que sucede cuando un barco se desvía o que está siendo jalado por el corriente? Al principio no sabes qué está sucediendo. Nomás estás en el barco y después pasan unos 15, 20 minutos y vas, hey, estamos más lejos de la tierra, se ven más lejos. O tal vez tienen no sé cómo se llaman en español, pero tienen lo que agarra el viento, ¿verdad? En el barco. Las velas. Las velas. Las velas agarran el aire, ¿verdad? Entonces el aire los puede soplar, entonces, guiar o los puede jalar y pueden ser guiados por el viento. Pero un barco se maneja de diferentes maneras, se puede ir contra el viento, ¿verdad? Entonces, está diciendo eso, ponen mucha atención a estas verdades, que no nos desviamos. Entonces, cómo se desvían? No haciendo nada. Un barco que está aquí, si no ponen el ancla, no están haciendo nada, no están sentados, acostados o no han pensado, no tienen que hacer nada, solo en la corriente se los puede llevar. Y si seguimos más en versículo 2 y 3, dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Cuando hablamos de la ley y vemos esa palabra escrita en la Biblia, tenemos que entender que fue escrito la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el libro de Levítico donde hay muchas reglas y es la ley. Si alguien quiebra la ley, hay un castigo. Entonces él decía que el mensaje que fue transmitido por medio de ángeles y la ley, ellos recibieron un castigo que merecía si desobedecieron, ¿verdad? Pero sigue en versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciado por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Entonces, si el mensaje el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles y por medio de la ley, si esos eran importantes, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación? Descuidamos. No está hablando a personas que son incrédulos, personas que no siguen a Dios. Esto está hablando a las personas que ya están en Cristo, están siguiendo a Dios. No descuiden
este mensaje, no descuiden esta salvación. Está conectado con el primer versículo, no se desvíen, ¿verdad? Y es muy interesante, es una invitación que Dios nos está dando para acercarnos más a Él. Acuérdense, todos quieren dejar la fe, quieren seguir sus vidas sin persecución, porque es más fácil. Pero aquí dice, no descuiden la salvación, que es tan grande. El mensaje de los ángeles era importante y la ley era importante, pero el mensaje que tiene Jesús es superior al de ellos. Y aquí dice que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Quiero leerles esto, ¿verdad? Lo encontré cuando estaba estudiando y preparando el mensaje. Dice esto: si no estamos anclados en la superioridad de Jesús, nos deslizaremos con las corrientes del mundo, la carne y el diablo. Si no estamos anclados en la superioridad de Jesús, nos deslizaremos con las corrientes del mundo, la carne y el diablo. Yo creo que esto es muy importante para nosotros, porque es muy fácil descuidar nuestra salvación. Es muy fácil descuidar nuestra relación con Dios, podemos decir. Es muy fácil no hacer nada. Es más fácil quedarme en la casa que venir el domingo aquí y manejar, subirme en el carro, a ver quién me va a entrar en mi carro frente de mí. Es más fácil que yo me quedar en la casa y no venir a la iglesia. Es muy fácil de no despertarme temprano y no pasar tiempo en la presencia de Dios o leer la Biblia. Es más fácil tener mi teléfono y viendo las redes sociales. No descuidemos de la salvación, porque si no estamos anclados en la superioridad de Jesús, podemos ver las cosas que están alrededor de nosotros, podemos ver cómo está nuestra familia, cómo están nuestros amigos, cómo están las personas en mi trabajo, y podemos poner nuestros ojos en esas situaciones, nos podemos desviar. O podemos poner nuestros ojos en Jesús. Y que Jesús es superior de todas esas cosas. Porque cuando no estamos anclados, no ponemos el ancla, como esta ilustración del barco, si no ponemos el ancla y lo ponemos en algo sólido, nos vamos a desviar y las corrientes del mundo nos pueden jalar. Y allí en los ejemplos, las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mundo dice que es victoria o que es bendición? Los que tienen la casa grande de 3 pisos, el que tiene el carro del año, ¿verdad? El que tiene el reloj de Rolex, ¿verdad? El que tienen todas las cosas, las marcas, ¿verdad? Las personas ven en lo superior, lo que está afuera. Esas son las cosas del mundo, las cosas de la carne. ¿Qué es lo que mi carne quiere? Me gustan las donas. Si como muchas donas, no es saludable para mí. Me gusta sentar a ver películas todo el día, ¿verdad? Pero no es saludable para uno. Pedro lo dice, o Pablo lo dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Y dice aún aquí que el diablo nos puede desviar, puede poner mentiras en nuestras cabezas.
Es decir, que no vales la pena. No tienes ningún valor. No lo puedes hacer. Esa persona lo puede hacer mejor que tú. Puede decir muchas mentiras sobre nosotros. Pero si no estamos anclados en Jesús y en su palabra, no podemos defendernos. No podemos pararnos en la verdad. Es decir, Dios, tú tienes este plan y este propósito para mí. Yo soy tu hijo. La Biblia dice que somos santos. Jesús nos llama amigos. Jesús nos llama hermanos. ¿Verdad? Eso es donde nosotros tenemos que abrazar cuando vienen las cosas, los problemas del mundo, cuando vienen los ataques a nuestras vidas o a nuestras mentes o lo que vemos alrededor de nosotros. Jesús es suficiente. Y el autor nos está diciendo esto, ¿verdad? Si seguimos leyendo, en versículo 4 dice, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cómo es que Dios demostró que esto era verdad? Por medio de los milagros que Jesús hacía, por medio de las señales y las maravillas, por medio de los dones del Espíritu Santo que Dios derramó a sus seguidores. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Uno señala la superioridad de Jesús. Cuando Él estuvo aquí caminando en la tierra, hacía cosas que jamás las personas podían imaginar. Los ciegos podían ver, los sordos podían escuchar, los que no podían caminar, ¿verdad? Hizo tantos milagros Jesús mientras estaba aquí. Y no solamente eso, Dios sigue haciendo su trabajo aquí en la tierra. ¿Por medio de quién? Sus seguidores, sus hijos. Porque podemos abrazar estas promesas de quién es Jesús. Porque cuando nosotros sabemos quién es Jesús, nosotros podemos enfrentar cualquier cosa que viene en nuestras vidas. No es que tenemos poder, sino sabemos que Dios es más grande que esas cosas. Jesús es superior que aún los ángeles que son poderosos. Que Dios usó 2 ángeles para destruir a 2 ciudades enteros, ¿verdad? ¿Qué más Dios puede hacer si Jesús es superior que los ángeles? Y más bien, vamos a seguir. En versículo 5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen que son los simples mortales para que piensen en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. ¿De quién está hablando Dios aquí? De nosotros, los mortales, como dice el hermano. De nosotros. Por un poco tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Dios nos coronó con gloria y honor. Fuimos hechos, creados en la imagen y semejanza de Dios. No hay ninguna otra cosa que Dios creó aquí en la tierra. Cualquier animal o planta tiene su imagen. Dios escogió a nosotros para llevar su imagen. Y dice, y les diste autoridad sobre todas las cosas. Dios nos dio autoridad al ser humano aquí en la tierra. Pero sabemos en la caída, ellos rindieron su poder a Satanás. Aún en este tiempo tenemos gobernancia aquí en la tierra. Hemos expandido, ¿verdad?
En casi todo, la mayoría, o muchos lugares del mundo, hay seres humanos que han extendido su alcance en diversas maneras y para expandir sus reinos. Pero Dios no creó para que a las personas para que expandieran sus reinos, sino los creó para expandir su reino, el reino de los cielos. Pero cuando vino el pecado, vino aquí en este mundo, entró, distorsionó nuestro llamado, distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Por eso hoy en día vemos un ataque de identidad a nuestros jóvenes, a las personas en este tiempo, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios nos coronó a los otros con honor y gloria y nos dio autoridad. En Hebreos 2:7 sigue diciendo, ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Entonces Él está diciendo, les di autoridad, pero no es completo, todavía falta algo. Todavía falta algo. Dios, no sé si saben esto, pero les quiero enseñar. En 1 Corintios 6:3 dice, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Solamente es parte de una carta que Pablo escribió a la iglesia de Corintios y estaba hablando de juicio. Que un día nosotros vamos a juzgar a ángeles. Nos va a poner en un lugar de autoridad. Dice que ahorita estamos un poco menos de ángeles, pero sabemos en el capítulo 1, dice que los ángeles fueron su propósito es para, déjame abrir mi Biblia, en Hebreos capítulo 1, el último versículo, están ahí para ministrar. Son mensajeros. Y son mensajeros, pero están aquí para ministrar a los que han recibido la herencia de salvación. Déjame abrirlo para ver, para asegurarme que no estoy mintiendo, ¿verdad? Hebreos capítulo 1. Versículo 14. ¿Qué dice, hermano? Yo no tengo una versión diferente, pero dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así es, por lo tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar quienes heredarán la salvación. Entonces aún aquí vienen para servirnos a nosotros, para cuidarnos. Unos hablan de ángeles guardianes, ¿verdad? Ángeles que están aquí para ministrar a nosotros, ¿verdad? Pero aquí dice que un día vamos a estar en un lugar para juzgar a ángeles. ¿Qué significa eso? El tiempo de juicio en el libro de Apocalipsis, los santos van a estar, van a ascender y van a juzgar la tierra. Más bien van a estar atrás de Jesús y Jesús va a juzgar la tierra, ¿verdad? Pero nos levantó para gobernar juntamente con Él. Seguimos leyendo, dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una porción un poco menor que los ángeles. Y ahora está hablando de Jesús. ¿Por qué un poco menor? Porque se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo uno de nosotros. Sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Dice, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honra. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús
conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Aún aquí, otra vez está apuntando hacia Jesús. ¿Quién es Jesús? Él murió por nosotros. Por medio de Él y su sufrimiento, Él se hizo un líder perfecto para nosotros. Alguien que nosotros podemos ver y poder seguir y tener confianza. Él caminó su vida y nos dio el ejemplo para seguir. La Biblia dice, si nosotros hablamos de que Jesús es Dios, ¿verdad? Y otros versículos dicen que Jesús es la revelación perfecta de Dios. Que Jesús es Dios. Si nosotros queremos conocer cómo es Dios, quién es Dios, solamente tenemos que ver la vida de Jesús. Claro que tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús caminó de una manera diferente, único aquí en la tierra. Y eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Sigue el versículo, y esto es clave. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es 50% Dios y 50% hombre, ¿verdad? Es 100% Dios, 100% hombre. Por medio de María recibe el 100% hombre. Por medio del Espíritu Santo es el 100% Dios. Es la divinidad de Jesús, la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Jesús Dios vino, se hizo hombre para vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para liderar, para ser un líder, para guiarnos, guiarnos hacia la salvación. Todos los que han recibido a Jesús, dice que han recibido salvación. Y seguimos adelante. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y ahora ya está hablando de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? En Cristo dice que somos santos. A veces nosotros pensamos que los santos son los que han hecho cosas grandes, que han alimentado millones de personas o han hecho cosas para impactar al mundo. Pero dice Jesús, los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Él nos ve a nosotros santos. Él nos llama a nosotros hermanos. El que es superior de todo, el que creó el cielo y la tierra, el que formó todo de nosotros en el vientre de nuestras madres, Él nos llama hermanos y hermanas. Nos ha hecho santos, nos ha limpiado. Jesús y su sacrificio es suficiente para nosotros. Nosotros no tenemos que trabajar por hacernos más santos. No tenemos que trabajar para ganar el favor y la salvación de Dios. Ya lo tenemos cuando estamos en Él. A veces tratamos de conectar a Dios a lo que hemos experimentado aquí en la tierra. Lo experimentamos a Dios como nuestros padres, ¿verdad? Pero la cosa es, si no tuviéramos padres que estuvieron allí o que estaban presentes, entonces lo conectamos con Dios. Pero aquí Dios está quitando todo de eso. Y Él dice, los he llamado santos, son míos, no solamente son santos, son mis amigos, son hermanos. Pues le dijo a Dios, anunciaré, esto está hablando del Hijo de Jesús, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, y los hijos que Dios me ha dado.
debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, que está hablando ¿de quién? De nosotros. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces aquí vemos el plan de Dios, el por qué Jesús vino aquí. Sí, vino para limpiar nuestros pecados, vino para salvarnos, pero vino para quebrantar el poder del diablo. Jesús venció la muerte y el pecado en la cruz. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros nos liberó de la muerte y el pecado en la cruz. Claro que aquí en la tierra nuestra vida un día va a terminar, pero nosotros fuimos creados para la eternidad, para estar en la presencia de Dios. Un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces les animo, hermanos, no descuiden la salvación que Dios les ha dado. No se desvíen, don't drift off by doing nothing, de no hacer nada. Solo por medio de la muerte de Jesús podíamos ser liberados de de los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ahora nosotros no tenemos que tener temor. Es difícil, ¿verdad? Porque nuestra carne dice, no, yo quiero seguir aquí en la tierra, ¿verdad? Pero Pablo dijo esto: para vivir es Cristo y para vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque él sabía que un día iba a estar en la presencia de Dios. Y dijo, yo estoy aquí por el bien de ustedes. Todos ustedes todavía necesitan alguien que camina con ustedes. Pero ya no tenemos que tener temor. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu que Él nos dio no nos trae a la esclavitud, al temor, sino el mismo Espíritu que nos adoptó a ser hijos de Dios. Y por medio de ese Espíritu podemos clamar Abba Padre. Abba Padre es como decir papi. Es una manera de cariño. Si van al Medio Oriente, ahorita donde hablan judíos, dicen Abba a sus papás o a los abuelos. Eso es como decir papi, ¿verdad? Por medio de ese Espíritu nos adoptó para ser hijos de Dios. Y por medio de ese Espíritu podemos decir Padre. Cuando Jesús oró el Padre Nuestro, era algo radical. Porque Dios era Dios y nosotros éramos humanos. Pero Jesús nos demostró que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y aquí es donde vemos cómo Jesús, o en la historia que vemos, el por qué, el cómo nos ama. Vino aquí para vivir una vida con nosotros, para ser un líder y dar un ejemplo y para liberarnos del poder del pecado. Porque antes en el jardín los seres de Adán y Eva tenían la autoridad, pero they surrendered it, rendieron ese poder a Satanás. Y Satanás vino y todo lo que vemos y experimentamos, la mayoría de las cosas que vemos en este tiempo, en este mundo, es una distorsión de la imagen de Dios que hizo aquí en la tierra. Versículo 16, ya me lo terminamos. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios.
entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Dice que Él fuera nuestro sumo sacerdote. Para nosotros eso no tiene sentido, ¿verdad? No tenemos esta cultura. Para darles un poquito de contexto, en el Antiguo Testamento había un templo y había diferentes partes del templo. El parte de afuera, exterior, donde personas podían estar. Después de ahí llegaban al lugar santo, le dicen, donde hacían unos sacrificios ahí de pan, había vino, pero había un lugar más adentro que estaba separado por una cortina que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios que representaba la presencia de Dios y nadie podía entrar en ese lugar, solamente una persona que fue no solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, que es diferente de lo que vemos en la Iglesia Católica. Es algo completamente diferente. Pero el sumo sacerdote podía hacer un sacrificio una vez al año, que se llama un sacrificio de expiación, donde él sacrificaba un animal para el perdón y limpieza de su pecado. Después agarraban una cabra y él confesaba el pecado de la nación sobre esta cabra. Y esa cabra ni fue un sacrificio, tenían que soltarlo al desierto, que nunca regresara. Entonces aquí cuando dice que Él es nuestro sumo sacerdote, todo del Antiguo Testamento, cuando hablaba de los sumos sacerdotes, eran personas que tenían que ser en una manera perfectos. No podían tener pecado y si sí, tenían que hacer sacrificios y purificarse. Pero Jesús, como dije, todo el del Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, que Jesús es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice que podría ofrecer un sacrificio que quitará los pecados del pueblo. No solamente es sacerdote, sino también es el sacrificio. El sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Y quitará los pecados del pueblo. ¿Verdad? No tiene nada que ver con nosotros. Dice que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y ahora habla de nosotros. Si Jesús pasó por sufrimiento de rechazo, de persecución, de abandono, Él sabe lo que nosotros estamos pasando en este momento. Él fue 100% hombre, tenía hambre, sangraba, sentía dolor. Él sabe lo que nosotros hemos pasado. Por eso podemos decir que Él es nuestro amigo. Nos llama hermanos. Él es nuestro sacerdote, nuestro pastor que nos guiará. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Es que nosotros podemos confiar en Él. No nos desviamos, no descuiden de la salvación que Dios nos ha dado. Porque allá cuando salimos acá afuera, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando regresamos a nuestra casa, vamos a entrar en lugares que están rotos y podemos desviarnos por lo que vemos o podemos poner nuestra ancla en Jesús, en nuestro Salvador, en el perfeccionador de nuestra, autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Va. No hay nadie como Él. Pero Él. Algunas personas dicen como la iglesia debe de estar afuera y hacer programas y hacer cosas para equipar a las personas para ser exitoso en el mundo. Que es importante, claro. Podemos hacer eso como iglesia, podemos
ir a ayudar a los niños con su tarea, podemos a dar a comida a los necesitados, pero lo más importante que todo es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, podemos enfrentar cualquier situación que nos enfrenta en nuestras vidas. Si perdemos nuestro trabajo, podemos confiar que Dios va a proveer por nosotros. Si estamos teniendo problemas con nuestras familias, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con una enfermedad que llegue a tocar a nuestras vidas, nosotros podemos poner una ancla y confiar en las promesas de Dios. Que podemos ser como los amigos de Daniel, que fueron hechos en el horno. Dice, Dios está con nosotros y nos liberará de esto. Pero aun si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Podemos tener una fe así. Y la única manera que nosotros podemos tener esa fe es si lo conocemos ahí. Si nosotros entramos en su presencia, si entramos en la palabra, si ponemos un tiempo para escuchar alabanza a Dios, ponemos tiempo para estudiar y leer la Biblia, ponemos tiempo en oración. Cuando Jesús fue a orar en el jardín de Getsemaní, ¿qué le dijo a sus discípulos? Oren para que cuando viene la tentación, ustedes pueden pararse firme. ¿Y qué es lo que sucedió? No oraron. Y de allí abandonaron a Jesús. Nosotros cobramos fuerza cuando entramos en la presencia de Dios, porque allí es donde Él nos da nuestra identidad. A veces cuando pensamos de nuestra identidad, dice, yo soy mexicano, o yo soy americano, o yo soy latino, o yo soy lo que sea, ¿verdad? Yo soy esposo, yo soy padre. Eso es parte de mi identidad, pero el número uno es que yo soy un hijo de Dios. Y allí yo me paro. Porque yo puedo fallar en muchas áreas como padre, como esposo, como pastor, como líder. Pero una área donde no puedo fallar es ser un hijo, porque siempre voy a ser un hijo. Aun cuando me equivoco. Y los padres que tienen hijos saben esto, ¿verdad? Cuando su hijo o su hija messes up. No decimos, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. No. Tal vez nos enojamos o tenemos que corregirlos, pero siempre vamos a ser hijos de Dios. Y Él no nos ve como pecadores, nos ve como ¿qué? Santos. Nos ve como sus hijos. Ese es el título que Él nos da.